encuentran el día de hoy, cómo han estado. Espero que se encuentren muy bien en el lugar que ustedes están. Vamos a empezar a trabajar, vamos a continuar trabajando las actividades que tenemos a diario. El día de hoy vamos a trabajar en el libro, así que vamos a buscar el libro ahí donde ustedes lo tienen, vamos a buscarlo, ¿sí? Y vamos a prestar mucha atención a toda la explicación que vamos a hacer poco a poco. Recuerden que los ejercicios y las actividades que yo voy a hacer en la clase, los ejercicios que yo voy a escribir en la clase, ustedes lo van a pasar a su cuaderno, ¿sí? Ustedes van a pasar todos los ejercicios que yo haga en los videos, que yo haga en las clases, ustedes lo van a pasar a su cuaderno, ¿sí? Todo lo van a pasar, absolutamente todo lo van a pasar, ¿sí? Así que vamos a trabajar y vamos a ponerle muchas ganas para continuar trabajando todo lo que estamos haciendo. Vamos a trabajar en esta clase la pregunta número 3 de la página 28. Vamos a trabajar página 28, pregunta número 3, ¿ya? Y vamos a comparar, ustedes ya lo hicieron en su cuaderno como tarea. Lo que vamos a hacer en este momento es a comparar y lo que voy a hacer, ustedes lo van a hacer en su cuaderno, ¿sí? Para ello tenemos aquí literal A, literal B, literal C, literal D y literal E. En el literal A tenemos 7,19. En el literal B tenemos 1, menos 9. En el literal C tenemos menos 10,13. En el literal D tenemos menos 15, menos 15, menos 9. En el literal E tenemos 2,5, 7,3. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos los intervalos y lo que tenemos que hacer es hacer el conjunto. ¿Cuál es el subconjunto de números reales que forman parte de estos intervalos? ¿Ya? Vamos a hacer el subconjunto que forman parte de estos intervalos, ¿ya? Entonces, lo que les decía yo, lo primero con lo que vamos a empezar es con una llave. Abrimos la llave, ¿ya? X representan los números comprendidos, con el slash, los números comprendidos, ¿ya? Primero voy a colocar el segmento A, que en este caso es el 7. Ya. Este intervalo, como ustedes pueden observar aquí, es un intervalo abierto. ¿Por qué? Porque tiene paréntesis en ambos lados. Es un intervalo abierto, ¿ya? Entonces, cuando es un intervalo abierto, ¿ya? No se incluyen ni el 7 ni el 19 en el subconjunto de números reales. Quiere decir que el 7 es menor que los números comprendidos, menor que 19. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo la primera notación de intervalos. ¿Ok? Repito, como estos son intervalos abiertos, el símbolo que voy a usar en los intervalos abiertos será el menor que. ¿Por qué? Porque no incluimos el 7 en el subconjunto de los números reales, no incluimos el 7 ni tampoco el 19. Por eso será menor que. ¿Ya? Ahora vamos a hacer, aquí tenemos un intervalo cerrado. ¿Por qué es cerrado? Porque tiene corchetes. Vamos a hacer el conjunto o la notación científica, la notación de intervalos. Abro llaves, números comprendidos, siempre va a ir la X, números comprendidos. Coloco el primer segmento que es 1, ¿ya? Como es un intervalo cerrado, el símbolo que voy a utilizar es el menor o igual que. Números comprendidos, segundo segmento, menos 9. Aquí era el menor o igual que, porque también el otro es el segmento B, también es un intervalo cerrado, menos 9.
Y ya tengo el subconjunto de números reales en el intervalo de 1 y menos 9. Ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. Abro el conjunto, ya, números comprendidos. El primer segmento es menos 10. Menos 10. Como nos indica que es un intervalo cerrado, coloco el símbolo menor o igual que. Números. El 13 o el segmento B es un intervalo abierto, entonces menor que 13. ¿Ya? Hagamos el siguiente subconjunto. Números comprendidos. El primer segmento es menos 15. ¿Ya? Como es un intervalo abierto, va menor que. Números comprendidos. Como el segmento 9 es intervalo cerrado, va el menor o igual que. ¿Ya? Y ahora tenemos el siguiente ejercicio. Abro llaves, números comprendidos. El primer segmento es 2,5. 2,5. Como son intervalos abiertos, va el símbolo menor que. Números comprendidos, menor que 7,3. ¿Ya? Entonces, de esta manera hemos definido cada uno de los intervalos en el subconjunto de números reales, ¿sí? Entonces vamos a copiar estos ejercicios. Esta es la pregunta 3 de la página 28. ¿Ok? ¿Estamos listos? Ahora avanzamos a la pregunta número 4 de la página 28. ¿Ya? Entonces la pregunta número 4 dice lo siguiente. A ver, vamos a borrar bien. Página 28, pregunta número 4. Ya, a ver, en la pregunta número 4 dice, representa los siguientes intervalos. Tengo el primer intervalo, menos 9,2. Ya. Para empezar, este es un intervalo abierto de ambos lados. Hago la recta numérica. Mi recta numérica, ¿ya? Como tengo solo dos positivos, voy a empezar por acá. 1, 2, 3, infinito, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, lo hacemos más grande, menos 8, menos 9, infinito. ¿Ok? Entonces, vamos a representar este intervalo. Vamos a representar este intervalo en la recta numérica. El primer segmento es menos 9. Repito, como es un intervalo abierto, hago el símbolo aquí, en el menos 9, hago el símbolo menos 9 y el segmento B es 2. 2 positivos. También es un intervalo abierto. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando es abierto no coloreamos este puntito, no, sino que hacemos un círculo? ¿Ya? Entonces, el conjunto de números reales de este intervalo es desde el menos 9 hasta el 2. ¿Ya? Entonces, vamos a marcarlo. Ya, lo vamos a marcar bien para que ustedes lo vean. Ya, entonces, aquí está representado el intervalo menos 9, 2. ¿Ya? Aquí está representado el primer intervalo. Vamos ahora al literal B. El literal B es menos 9 y 1. Vamos a hacerlo aquí mismo. A ver, menos 9, el primer segmento. El segmento B es 1. Bueno, se puede decir que es muy parecido al primer ejercicio. Muy parecido. Entonces vamos a hacer la recta numérica. Recuerden que tenemos que utilizar regla para hacer esta recta numérica. ¿Ya? Y vamos a representar. Entonces, como son positivos, solo es un positivo, voy a empezar aquí. Infinito, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6,
menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, infinito, ¿ya? Entonces ahora voy a representar este intervalo. Menos 9 es abierto, abierto. 1, abierto, abierto, ya. Entonces 1, o trazo mi segmento, mi línea. Ya, perfecto. Entonces aquí he representado el siguiente intervalo, menos 9 y 1, ¿ok? Entonces copiamos este ejercicio en el cuaderno. Ahora vamos a hacer el último ejemplo, porque los demás ustedes lo van a hacer solitos, ¿ya? Vamos a hacer el último ejemplo. Vamos a hacer dos más, ¿ya? Dos más para que ustedes puedan tener más referencia. A ver, el siguiente es un intervalo cerrado. Menos 5 y 5, ¿ya? Entonces vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es nuestra recta numérica. ¿Por qué les dije que es cerrado? Porque tiene corchete. Por eso es que se llama, es un intervalo cerrado, porque tiene corchete. Ya, muy bien. Entonces ubicamos los números, vamos a cambiar de color. Como tenemos 5, voy a hacerlo en medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, infinito, ¿ok? Entonces, como es un intervalo cerrado, vamos a hacerlo con color rojo. El menos 5, que es el primer segmento, pinto, 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 pinto. Y el segmento B5, lo pinto porque es cerrado y trazo la línea que me va a indicar de dónde hasta dónde va a llegar este conjunto de números reales, ¿ok? Entonces aquí tengo graficado el intervalo menos 5 y 5. Recuerden que este es un intervalo cerrado porque tiene corchete. Y el último ejercicio, a ver, el último. Vamos a hacer el literal F. El literal F me dice que es el 3 y el 11. ¿Ya? Entonces aquí tengo un segmento, un intervalo abierto. Si se dan cuenta que ambos son positivos, quiere decir que voy a utilizar, o mi recta numérica va a estar dirigida más a los números positivos. ¿Ya? Entonces vamos a enfocarnos en los positivos. Vamos a utilizar este color. 0, menos 1, infinito. Y vamos a trabajar positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, infinito. ¿Ya? Entonces me indica que este intervalo abierto empieza en el 3, que es el primer segmento, y termina en el 11. ¿Ya? Entonces trazo la línea para indicar el segmento. Entonces hemos representado el intervalo 3 y el 11. A ver, cuando yo represento esto, ¿no es cierto?, que estamos representando con números reales, no quiere decir que solo son estos números que ustedes ven aquí que forman parte del subconjunto de intervalos, no. Recuerden que entre el 3 y el 11, un ejemplo aquí está el 3,8, el 4,6, el 5,9321, el 6,823 milésimas. O sea, aquí hay una infinidad de números. ¿Ya? Aquí hay una cantidad que no solo son estos números que ustedes ven aquí, estos enteros, no. El conjunto, el subconjunto que hay entre el 3 y el 11 son bastantes números. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan, que el intervalo en la recta numérica real se consideran todos los números comprendidos entre el segmento A y el segmento B. Todo quiere decir todo. Aquí entran decimales, aquí entran fracciones, aquí entran raíces, ¿ok? Entonces, eso es todo. Les voy a dejar una tarea sencilla, un poco larga, pero sencilla. Muy bien, estudiantes, entonces eso es lo que hemos trabajado el día de hoy. Cuídense mucho, cuídense, ¿sí? Protéjanse. Usen su gel, su alcohol,
utilicen mascarilla, no salgan sin mascarilla a la calle, por favor, tomen mucho cuidado, cuídense mucho.